Bienvenidos a este podcast llamado Los Tres Umbrales. El día de hoy vamos a tener una emisión del apartado Brújula Paranormal, en el cual vamos a hablar sobre el expediente Vallecas, un caso que tiene residencia en Madrid, España, donde fue principalmente en un piso de la calle Fuentes, propiedad de la familia Fuentes. En este caso, la principal víctima fue Estefanía Gutiérrez Lázaro, una adolescente de 15 años de edad, la cual presuntamente fue poseída por algún espíritu. Esto, lo que popularizó el caso fue básicamente que tuvo un reportaje policial, ya que debido a los acontecimientos la familia solicitó ayuda de las autoridades policíacas en esta parte del estado, lo cual fue lo que hizo que diera más a conocer el caso y llamar atención tanto público como de prensa y personas simplemente curiosidades, y al igual de reportar básicamente todos los acontecimientos, llegaron a contactar lo que vendría siendo investigadores, los cuales acudieron a la casa y a tener básicamente evidencia de poder llegar a tomar como veracidad en este caso. Y luego me encuentro con mis compañeras, con mi compañera Patricia y Claudia. Ana Paula. Claudia y Ana Paula. Gracias por dejarnos hablar después de 15 minutos de tu introducción larguísima. No es cierto. Qué bueno que empezaste a contarnos sobre el caso Vallecas. El caso Vallecas empieza todo entonces cuando esta niña se pone a jugar la ouija en la escuela. ¿Desde ahí empieza o empieza desde antes? ¿Coincidencia o destino? Es pregunta, o sea, díganme qué onda. Tengo entendido que sí, o sea, a partir de que jugó la ouija se empezaron a dar los hechos paranormales. Se supone que ella estaba enferma, ¿verdad? Ella sí tenía como ataques de epilepsia. Sí, yo tenía ataques epilépticos. Sí, ¿verdad? Bien. Ana y yo, en nuestra ardua investigación, porque somos muy dedicadas a este podcast, decidimos que, ya que habíamos leído tanto, pues que lo mejor era ver la película en la que se basó dos películas, porque están esas dos películas en Netflix. Yo solo vi una, al parecer no estoy tan... ¿Cuál es la otra? La Hermana Muerte. La voy a llegar a ver. Es el comienzo de... El de la monjita ciega. Sí. Bueno, hicimos nuestra ardua investigación. Daniel, él se puso solamente a leer cosas de policía y cosas verídicas. No, nosotros nos fuimos a la película. La película que está basada en estos hechos, que se llama Verónica, está en Netflix, y luego está la de la Hermana Muerte. De hecho va primero la Hermana Muerte y luego Verónica. ¿Y las viste tú en ese orden? No, porque salieron después. Salió primero la de Verónica y ya luego la Hermana Muerte. O sea, fue una precuela básicamente. Yo ayer vi la de Verónica, porque dije, no, sí, vamos a hablar de eso, pues deja, voy bien con toda la información fresquecita, entonces, película, ¿por qué no? Ahora vamos viendo las diferencias, ¿no? Aquí se supone, en la película no mencionan que Verónica está enferma, ¿verdad? No. Pero sí mencionan que se hace cargo de sus hermanos. Sí. Y toda esta cuestión como de... Tipo ama de casa. También se hace cargo de todo. Como que es la hermana mayor. Ahora, te pregunto a ti porque tú eres el estudiado en el caso real. Verónica estaba enferma y entonces, ¿cómo es que empieza a jugar la ouija? Empieza a jugar la ouija ya que empezó básicamente en lo que sería, pues, como entre amigas básicamente. Y a lo que investigué tenía como intención de contactar con su pareja que había fallecido. Pero no era el novio de Verónica, ¿o sí? Porque mencionan en el real, mencionan que Verónica tenía Estefanía tenía un novio. En la película Verónica no tiene novio, es una niña muy bien portada. Pero Estefanía sí tenía un novio y ese estaba vivo. ¿El de quién se había muerto? Sí, se muere alguien, pero es es que necesito saber la información. Ana, ¿tú sabes quién fue el novio muerto? Desconozco, la verdad. Pero creo que también en la película se hace mención. Pero en la película es el novio de la amiga. Sí. Y en la película Verónica quien quiere contactar es a su papá muerto. Pero en la vida real había un novio muerto, pero
Estefanía sí tenía a su novio vivo, entonces, bueno, al parecer necesitaban encontrar a un novio muerto de alguien. ¿Si era el de Estefanía? ¿Estás segura? Por lo ¿Seguro? que había investigado, sí. Y entonces el otro novio ya era otro novio. El muchacho que va, porque en el caso real se supone que llega la policía después de que dicen que está poseído, ¿no? El muchacho que se lo llevan al hospital. No, yo tengo otra información. A ver, cuéntanos tu información. En base al reporte policial, pero bueno, dando inicios a básicamente cómo es que esta Estefanía llega a poseerse, básicamente es que en la biblioteca de su escuela, junto con un grupo de 4 amigas, tuvieron la brillante idea de jugar a la Ouija. De tal forma en la que querían contactar, pero lo hicieron a que venía siendo la biblioteca general, básicamente, por lo cual, lógicamente, debe haber, básicamente, ya sea maestros, directores o algo de la escuela, normalmente, pues pasando por ahí. Y en el reportaje que yo vi, básicamente hablaban alumnos que estuvieron junto con ella, pero más que nada que no quisieron entrar con los que iban a jugar. A la biblioteca entraron solamente 4 chicas junto con ella, lo que vendría siendo su grupo, pero no se percataron de que entró una maestra a lo que vendría siendo la biblioteca. Y la maestra, al darse cuenta de lo que estaban haciendo, pues básicamente las llegó, vio que tenían las luces apagadas, las prendió y vio que tenían la Ouija y estaban el grupo de las 4 personas y pues esta niña. Tenían un vaso, lo cual vendría siendo, no se especifica tal cual, pero tenían un vaso, ya sea una veladora o algo así. Entonces la maestra al ver, pues dijo, pues es que esta no se hace. Y pues de un acto básicamente agresivo, lo que hizo fue romper la tabla. Pero es importante mencionar que estas personas ya estaban jugando, entonces al romper básicamente la tabla, no se despidieron, no podríamos decir que no cerraron el vínculo con el ente con el cual se estaban contactando y se cerraron el juego de una forma indebida. Que si alguna vez han jugado a la Ouija o han visto información sobre cómo se juega, tienes que cerrar y despedirte, para que así cierres básicamente el portal y no pase nada de lo que vendría siendo de la tabla que se quede contigo o algo así con lo que hayas contactado. ¿Ustedes han jugado Ouija? No, pero mi mamá me cuenta que un tío llegó a jugar así la Ouija por curiosidad. No sé, creo que sus amigos le contaron de que pues puedes hacerla tú mismo. Entonces lo que él hizo, o sea, la hizo tal cual con materiales que tenemos en casa. Llegó a jugarla y ya hasta que le pasaron cosas fue donde se asustó y ahí la dejó. Ya no la volvió a agarrar y ahí quedó. ¿Tú sí has jugado Ouija? No. Yo tampoco he jugado Ouija. No sé ni por qué estamos haciendo entonces un podcast de paranormal. Trolas, nadie ha jugado Ouija. No, yo no he jugado Ouija. A mí esas cosas... La idea de dejar abierto un portal invisible sí me da como miedito. O sea, Claudia y sus 30 miedos que salen al día. Entonces, ese sí me da miedo, pero sí tengo entendido que es importante que lo cierres, que te despidas de con quien estás jugando o con quien estás hablando para que puedan dejarte ir, pero muchas veces dicen que no siempre pasa, que volviendo al caso, entonces ellos no se despiden, rompen la tabla. ¿Sí la rompieron? Lo que pasa es que la maestra, al ver lo que estaban haciendo, rompió la tabla de una forma brusca para básicamente, pues en ese entonces era bastante como popular en los jóvenes, por así decirlo, lo que vendría siendo la actividad paranormal o simplemente el hecho de tal vez contactar con algún espíritu, agarró cierta popularidad en lo que vendría siendo pues en el siglo XIX más o menos, que fue cuando los jóvenes pues empezaron como a curiosear. Y pues tocando el tema de lo que dices del tío que llegó a hacer la Ouija, tengo entendido a lo que he investigado que no se requiere tal cual una Ouija para jugar a esta. Con que tú agarres un pedazo de madera o una hoja de papel, pongas lo que viene siendo el abecedario y las respuestas, con eso puedes llegar a contactar. Sí, y el adiós, ¿no? Y el adiós. Ajá. Pero también es importante, ya que en esta investigación me di cuenta de que muchas personas que se dedican a este tema, a contactar con espíritus, ya sean mediums, cuentan que también es importante el material con el que esté hecho esta. Porque, por ejemplo, en tu caso, al haber, por ejemplo, contactado con algo, la tabla, digamos que el espectro con el que contactas está dentro de la tabla.
Entonces, al esta tabla no ser hecha profesionalmente, puede llegar a ser que el espectro salga de lo que vendría siendo el portal, ya sea la tabla, y pase al exterior. Bueno, entonces, retomando el tema, entonces pasa esto con la Ouija, la maestra se la rompe, y entonces es cuando, bueno, aquí en mi ardua investigación con ChatGPT, dice que al romperla, salió un humo que Estefanía inhaló. En la película sí lo en la película también lo ponen. Verónica se le rompe el vaso y se ve como entra un humito y se ve que entra ahí. Entonces desde ahí ya empieza a actuar raro, ¿verdad? Sí. Y en el caso real, Estefanía creían que todo tenía que ver con sus ataques, ¿correcto o incorrecto? Sí, pero es importante mencionar que esto del vaso sí ocurrió. En lo que me decía en el reportaje se menciona que al estar jugando, cuando la maestra rompe la tabla, el vaso que tenían básicamente explotó y el humo negro salió del vaso y se fue directamente a la cara de Estefanía. Si se hubiera ido, ya vi, y dice mi amigo ChatGPT que el novio no era el de Estefanía, que era un novio de una de ellas, el muerto. Entonces, si ese humo se le hubiera metido a otra persona, ¿estaríamos contando el expediente desde otro ángulo? Sí, realmente aquí algo que básicamente las personas que han dedicado como a básicamente investigar sobre este caso tienen como básicamente como la intriga de por qué exactamente esa persona. Y es importante mencionar que si esta persona estaba enferma, estaba en un punto vulnerable, por lo cual por ende tiene más fácil acceso a lo que vendría siendo entrar, ya que pues no está en sus 5 sentidos o no está en su mejor forma posible. Ok. Entonces se pone mala Estefanía, empieza a tener convulsiones, alucinaciones, y entonces tengo entendido que la chica fallece. Trasciende. Sí, pero antes de eso tuvo básicamente un desarrollo bastante importante de mencionar, ya que no muere hasta un año después de haber jugado. A ver. Hasta un año después, aquí dice que todo comienza en 1992 y que en agosto de ese mismo año se muere. No. ¡Ah, chinga! ¿Tú de dónde sacas tu información si también tienes ChatGPT a la mierda? Estos son notas, no es ChatGPT. Vámonos. Murió el 14 de julio del año 1916. Un año después ¿Cómo en 1916 si esto fue en el 92? ¿De qué 91, no? ¿De qué Estefanía 91, estás hablando? Perdón, creímos que nos estaban dando información. Ya nos dimos cuenta que investigamos casos completamente diferentes, entonces. No es cierto, sigue, perdón. El 14 de julio del año 1961, un año después, muere repentinamente después de hacer esta celebración de jugar con la Ouija. Pero no, a ver, espérame. ¿Cómo 61? 91. Tengo que es el 14 de julio de 1991 el fallecimiento, que fue tras un ataque de catalepsia y entrar en coma. Estefanía falleció, la autopsia declaró como muerte súbita y sospechosa. Era para ver si estaban atentos. Sí, es el 91. Fíjense, a mí definitivamente, a mí me dice que todo inicia en 1922, que muere en agosto de ese mismo año. 1922. Que viene siendo 1992. Aunque, pues, bueno, no sé, en un universo paralelo, acá pasó en 1961 y luego en 1916. Así que este expediente ha dado mucho de qué hablar. Pero tengo entendido que después de que muere esta niña Estefanía es cuando la cosa se pone gacha, ¿no? Sí. Que en la película no pasa así. Ahorita vamos a hablar de la película. Entonces, ilumínanos, cuéntanos. Obviamente, después de jugar la Ouija tuvo básicamente un proceso de lo que vendría siendo pues la manifestación de ciertas entidades, pero en este caso no eran tan extremas después como al momento de que ella fallece. Cuentan, por ejemplo, lo que más queda marcado es que ella de repente es estar normal, se queda viendo en un punto fijo
y comentaba que veía un pasillo amplio en el cual veía sombras oscuras agarradas de las manos, y lo cual era como un círculo, vaya. Entonces estas sombras la hablaban y le decían que fuera con ellos. Antes, o sea, antes de que se muriera. Y es importante mencionarlo, ya que sería como antes de que fuera poseída completamente. Ok. Al igual de que una vez menciona a su madre que ella misma predijo cuándo iba a morir. Ándale. Cuenta que básicamente estaban pintando su casa y su madre traía una botella de agua, y al traerla pues estaba viendo y la volteó a ver y dijo que Estefanía estaba gruñendo como si fuera un perro rabioso. Y entonces obviamente pues no es como que sea lo más normal de hacer, y comentó que sus manos estaban básicamente, sus dedos estaban erguidos, estaban doblados, y empezaba a gruñir, y a veces tenía comportamientos extraños ya cuando se quedaba viendo fijamente a básicamente vírgenes o cosas religiosas que tenía. Ah, sí, porque su mamá era súper católica, ¿verdad? Sí. Muy, muy religiosa que era. A ver, entonces... Ana, ¿tú qué tienes que decir al respecto? Pues tengo yo que tras su muerte empezaron los fenómenos en la casa. Que la familia reportó voces, risas de un anciano, vaya. Objetos moviéndose, puertas abriéndose y golpes a las hijas que salían con moretones y así. Entonces, sí, a mí creo que lo que más me resonó de este caso, bueno, no me resonó, no, sino que lo que se me hizo más curioso es que antes de que pasemos a la parte policíaca, fue que yo sí había escuchado que el novio va y la visita, y cuando se da cuenta que está como poseída, él empieza a maldecir al demonio y dice, pues ojalá te hubieras metido, o sea, me hubieras poseído a mí en lugar de a ella, y pácatelas. Que entonces en ese momento el monito pues cayó poseído y se lo llevaron al hospital y tardó tiempo en despertar. Pero que cuando Estefanía muere, se incendia la fotografía, ¿no? La famosísima fotografía que todos hemos visto. Entonces, de ahí, lo de la policía, ¿fue antes o después de este retrato quemado? El retrato creo que salió básicamente, fue antes de que estuvieran como, antes del reportaje tal cual, antes de que fueran los investigadores, es lo que tengo entendido. Bien, entonces, ¿qué es lo de la policía? O sea, porque se supone que este caso es importante porque es la primera vez que la policía, como parte de su informe, dice que hubo una posesión paranormal o que hubo una situación paranormal, ¿cierto? Sí, no solo es el primero, es el único registrado oficialmente como caso paranormal en España. Entonces, ¿qué pasó ese día? Bueno, básicamente, después de que Estefanía muere, los sucesos sí fueron básicamente empeorando, ya que por lo general pues es como si ya el demonio ya forma parte. De hecho decían que su hija falleció, pero seguía de cierta forma presente, pero no solo era ella. Contaban que veían básicamente sombras al final de los pasillos y podían ver pues como manos invisibles aventaban las cosas de algún lado a otro. Los crucifijos que tenían colgados, ya que como mencionas la madre era muy religiosa, estos se volteaban, se aventaban, y ahí es básicamente cuando ocurre lo de la foto, que es cuando se quema, antes de que empiece básicamente lo del reporte policial. Y entonces, como ya lo mencionaste, sí atacaban básicamente a las hijas y tenían moretones y iban siendo hostigadas por estos entes. Y una tarde ya fue básicamente... era ya muy noche, entonces ellos, como ya estaban bastante cansados, o ya estaban, por así decir, no acostumbrados, porque no te puedes acostumbrar a eso, pero ya era común que notaran que estos acontecimientos pasaban cuando la luz apagaba, y mayormente frecuentaban en los cuartos, en las habitaciones de estos. Entonces, para tratar de persuadir o evitar lo más posible, pasaban sus colchones a lo que vendría siendo la sala y dormían ahí. Entonces ya llegó un punto en el que obviamente no puedes aguantar, no puedes soportar demasiado tiempo sobre esto. Entonces ahí es cuando hacen el reportaje, llama el padre, llama a la policía, y ahí pues obviamente imagina que tú estás trabajando en una estación de policía, trabajas en lo que vendría siendo pues atender casos, tienes cientos de llamadas al día
sobre algún accidente, algún incendio, básicamente algún crimen o algo. Y de la nada te habla un padre de familia, el cual dice: necesito que vengan porque hemos presenciado que hay una actividad presuntamente fuera de lo normal, llegando al grado ya de ser algo extra normal en nuestras casas. Necesito que vengan, pero... Obviamente, pues al inicio, como cualquier persona, puede ser bastante escéptica y tal vez no creer. Y es normal en ese entonces, no es como que sea muy común, no es más fácil de creer un robo o algo así a eso. Entonces, mencionan que quien atendió esa llamada al padre de Estefanía, lo que hizo fue básicamente pedirle que hablara a otro miembro de la familia para que le contara lo que estaba pasando. Entonces, ya que primero el padre, que fue el que hizo la llamada inicial, contó lo que estaba pasando, cuando pide que mencionen a otra persona para que cuente básicamente lo mismo, para que sus dos historias coincidan. Y ya cuando hablan a otra persona, esa no se menciona que fue otra persona, me imagino que fue la madre o algo así, que no estuvo en ese momento. Y al ver la persona que tiene la llamada de parte de lo que sería la policía de ese estado, pues al ver que las dos historias coinciden perfectamente, es cuando ya toman un asunto de ir a esta casa. Entonces, lo primero que cuentan es que al llegar, lo primero que ven es una familia completa, así con frío, casi, pues obviamente temblando porque están impactados, los ven bastante asustados y ven que están afuera de su casa. Y ahí es cuando llegan los oficiales, llegan los CIMA. Pues básicamente quienes atienden primero los casos, todavía no se esperaba como algo paranormal, sino pues esperaban que todavía hubiera alguien ahí adentro. Entonces, pues fue básicamente un investigador, fueron varias personas normal que van como, pues policía general, vaya. Entonces les piden que les cuenten lo que ha estado pasando y pues al ver que actúan como con cierta seguridad, que no hay como distorsión como la que tuvimos ahorita en nuestra información, ahí ambos tenían la misma información. Ana y yo teníamos la misma información, el que investigó el Vallecas de 1914. 91. Bueno, fuentes de películas. Entonces, al ver que todos coincidían, pues es cuando estas autoridades entran y lo primero que les preguntan es básicamente, nuevamente por escepticismo, preguntar qué es lo que está pasando. Así. Es lo mismo. Y pues obviamente, pues ¿cómo explicas algo así tal cual? No tengo idea. Entonces, pues ya ahí es cuando hacen mención de que se manifiestan más en los cuartos, de pues lo que venía diciendo que estaban al fondo. Entonces los superoficiales al entrar ven que sus camas están en la sala, ya que pues como lo mencioné antes, pues ya cansados para tratar de persuadir, pues duermen ahí. Entonces mencionan que al entrar a un cuarto ven básicamente que todo está aparentemente normal, pero a la hora de apagar la luz es cuando se hacen como una presencia más fuerte de estos pues espíritus, vaya, lo cual hacen bastante ruido, ya que lo que más impulsó como a que los policiales, el investigador principal, empezara como a darse cuenta de que era algo bastante pues real y que no era algo armado, una simple pérdida de tiempo, fue cuando al apagar la luz, básicamente un armario empuja la puerta, pero de una forma bastante brusca. Y ahí es cuando básicamente el investigador que estaba al cargo de eso va y se fija y se da cuenta que realmente no hay nadie y no hay como algún mecanismo para abrir la puerta. Además de que se comentan que un armario y varios muebles y electrodomésticos empezaron a funcionar solos y a usarse básicamente como con una energía pues fuera de lo normal. Bien. Como con más intensidad. Entonces ahí es donde el poli dice, no. Aquí sí hay mano negra. Y entonces, me imagino ser policía, porque tú nos dijiste hace ratito, imagínate ser policía. Yo realmente lo imaginé. Ha de ser medio raro, ¿no? Tener que ir y decir, jefe, aquí asustas. Pues, ¿qué cree? Después de una ardua investigación, resulta que efectivamente es un fantasma. La película está más... Tiene cosas exageradas. Sí, digamos que lo tratan de hacer como más intenso. ¿Qué fue lo que más te gustó a ti de la película,
Ah, no. Pues me llamó la atención lo de la Ouija, que van a escondidas y creo que fue como en un sótano, ¿no? Bueno, me parece. Van allí a escondidas, juegan y en eso les llega la monjita, la ciega, y ya es cuando pues se la rompe, ya le sale así que el humo negro, el chamuco, por así decirlo, y la absorbe, ya empieza así. La parte... Hugo en este momento nada más nos está viendo porque él no quiso investigar arduamente como nosotras. Él no quiso ver la película. Lo siento, aquí las cosas son dedicadas. Nosotras que vimos la película, hay una parte donde está la casa de esta chava con sus hermanitos y se ve que los entes que están ya viviendo bien concha en el departamento la traen contra los niños mal. O sea, sí se ve estas descripciones de las sombras al final del pasillo, de las manos y todo eso, las representan en la película de una manera... A mí sí me gustó, digo, no se me hizo tan... Está buena. Tan hollywoodense, pero creo que sí te mete en la atmósfera, ¿no? La tensión de decir... Ella está viendo algo que la demás gente no ve y entre esos está viendo cómo golpean a los niños, que cómo los están ahorcando y los rasguñan. Entonces, al parecer el ente sí la estaba acosando gacho. A la pobrecita, a la Vero, vamos a decirle así, porque como es en España, la Vero. Entonces, en este caso, a la Estefanía, sí se aprovecharon de que estaba enferma, de que estaba vulnerable, que eso sí es algo que se dice mucho, ¿verdad? Que las personas que tienen como los ataques epilépticos o de repente cierta parte del espectro, que tienen, digamos, su mente o como le quieran decir, su conciencia abierta o receptiva para otro tipo de entes o de... Como el mentado o dicho palabra que los esquizofrénicos podrán ver el mundo real. Exacto, que ven cosas que no ven, que no hay, pues. Que, o que a lo mejor ellos están viendo la realidad que nosotros no estamos viendo porque estamos tapados. Moraleja, no jueguen con la Ouija. O si van a jugar, que sea con precaución y despedirse. No sé si vieron la película Host. ¿No la han visto? Me suena. Salió en pandemia y es que está padre porque lo que tú estás viendo es como si fueras parte de una llamada de Zoom. Entonces ves a unas muchachas conectadas cada quien en su casa porque pues como es pandemia no pueden salir y tratan de hacer una sesión de llamar a un ente mientras están cada quien en su Zoom y ahí es donde todo sale mal. Está muy padre y tiene mucho que ver con esta parte de no despedirse, de dejar abiertas los portales. Digo, yo sé que no tiene nada que ver con el Expediente Vallecas, pero si ya acá Dani ya se trajo el Expediente Vallecas de un universo alterno, ¿por qué no hablar también de otra película? Véanla, creo que esa está en HBO. Creo que sí. Porque estuvo en Netflix un tiempo, pero esa está... Y sí está de miedito. También dice que no deben de como que romper ese vínculo, que deben de estar como que rodilla con rodilla las dos personas. Sí, y que no, la parte por ejemplo del estar tocando el tablero, sí tienes que mantenerlo sin romper la unión. Y además, que no me acuerdo quién me dijo, si mi mamá en algún tiempo llegó a jugar alguna vez o lo leí en alguna fuente confiable, no sé, como Cañitas o algo así, que la manera en la que tú te diriges al espectro que te está contactando, por así decirlo, tiene mucho que ver con cómo se va a portar. Seguramente entre demonios hay ética, ¿no? O sea, yo te estoy hablando bien, te estoy invitando, te estoy diciendo, a ver, dime aquí qué quieres decir, pero luego se ponen, ya nos están apurando otra vez. Si ustedes supieran la presión que nos meten los muchachos para despedirnos. Perfecto. Gracias, caballeros. Bien, tenemos 2 minutos, menos, 1 minuto para despedirnos. Conclusiones. Conclusiones, si van a jugar, con mucho cuidado, siguiendo las reglas al pie de la letra, no jugar también en cementerios, recintos así. Creo que la de Verónica también hace mención a eso. Uh-huh. Con que ahí. Cierto.
¿Conclusiones? Simplemente no juegues. Ya. Me tocas un tema en el que no eres experto. El morbo, la curiosidad. Sí. ¿Y dónde está la emoción? El que tenga miedo a morir, que no nazca. Ya nos están apresurando otra vez. Bien. Moraleja, sí, no jueguen la Ouija. O sea, creo que coincido. No, ahí está sonando la alarma. No jueguen con la Ouija. Recen todas las noches. Traten bien a su angelito de la guarda. Y vean el siguiente episodio de Los Tres Umbrales, porque eso es importante. ¿Cierto o no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, muchacha. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Despídete porque lo tengo que poner en el video. Adiós. Sí, bye.